Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy nos corresponde la epístola de San Pablo a Filemón. Filemón es la más breve y personal y entrañable de las cartas de Pablo que tenemos en el Nuevo Testamento. Se centra en los aspectos de las relaciones humanas, como la aceptación de los demás, la reconciliación y el perdón. Pablo le escribe a Filemón para que reciba a Onésimo, un esclavo suyo, pero que ahora había sido convertido en el Señor. Al parecer, Onésimo había huido de las filas de Filemón y había llegado a Pablo, y Pablo entonces le enseña el Evangelio, le enseña a Jesús. Onésimo lo acepta y ahora se convierte en un hijo suyo. Pablo lo llama mi hijo que engendré en prisiones. Ahora, tal vez Pablo lo que está intentando hacer es que Filemón se dé cuenta que eso que ha sucedido, que Onésimo haya huido, sirvió para que él conociera el Evangelio. Y le estaba reprochando, por así decirlo, a Filemón de que por qué él no le había enseñado la palabra de Dios a Onésimo cuando lo tenía. Y esto es algo para nosotros también, querido hermano. No podemos perder oportunidades. Hay que hablarle del amor de Cristo Jesús a todas las personas con las cuales nos relacionemos. Pablo no perdía oportunidades y donde quiera que él iba, siempre enseñaba la palabra de Dios a todas las personas con las cuales se relacionaba. Se acepta casi universalmente que Pablo es el autor de esta carta, no hay discusión, y que las escribió cuando estaba encarcelado en Roma, junto con Efesios, Filipenses y Colosenses. Estas 4 cartas las escribe cuando está prisionero en Roma. Y Filemón fue escrita entre los años 59 y 63 después de Cristo. Y está dirigida, como te dije, en primer lugar a Filemón. Es un creyente que posiblemente vivía en Colosas porque Onésimo es de Colosas. Pero también a Apia, que algunos piensan que era la esposa de Filemón, y a Arquipo, que pueden haber sido el hijo de ambos. Pero el versículo 2 deja muy claro que también estaba dirigida a toda la congregación que se reunía en la casa de Filemón. Algunos piensan que esos que habla allí eran los siervos de Filemón. Pero otros piensan, y yo me inclino más por ese lugar, era que en la casa de Filemón había, por así decirlo, un grupo pequeño, una iglesia que se reunían a alabar el nombre de Dios. Así que Pablo decide escribirle esta carta. 1, para que Filemón reciba a Onésimo. Y 2, para que haya buenas amistades, haya buenas relaciones entre los hijos de Dios. Porque así debe ser, querido amigo. Tú y yo, como hijos de Dios, como miembros de la iglesia del Señor, debemos tener amor. Hay a veces rivalidades, hay a veces enemistades, pleitos, rencillas, rencores entre los mismos miembros de la iglesia del Señor. Y eso es terrible, eso no lo podemos permitir. No podemos permitir que en una misma iglesia haya una persona que esté enemistada con otra persona. Y cada vez que haya que tomar la cena del Señor, la toman, participan de ella, pero no se restauran esas relaciones. Es terrible la situación. Eso está pasando hoy en día, querido hermano. Y ojalá que no sea tu caso, querido amigo, querido hermano. Si tienes rivalidades, si tienes rencillas, si tienes enemistades, pleitos con alguno de tus hermanos, por favor, restaura esas relaciones, porque así no puedes ir al reino de los cielos, así no lo puedes hacer. Hay un coro que dice: ¿cómo puedes tú orar a Dios enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Debemos amarnos unos a otros. Fue el mandamiento que Cristo Jesús nos dejó, querido hermano. Ese es el mandamiento. No vivas enemistado. Si tienes algo en contra de tu hermano, ve, encuéntrate con él personalmente, háblale, coméntale lo que está pasando y permite que esa relación se restaure. No dejes que tu corazón sea ensañado por Satanás. No dejes que tu mente sea dominado por el enemigo. Más bien deja que el Espíritu Santo reine en tu corazón. Pablo, prisionero de Jesucristo, dice la Biblia. Y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sabes qué me llama la atención de esta carta?
que el mensaje central es que Filemón reciba a Onésimo, vuelva a recibirlo. Ya Onésimo había huido de la casa de Filemón, se había ido, había renunciado, había rechazado el trabajo, o más bien la servidumbre que tenía hacia Filemón. Pero Pablo le escribe para que Filemón reciba a Onésimo una vez más. Pero antes de hablarle de esto, Pablo apela al corazón, y Pablo es muy sabio y le escribe de una manera tan interesante que Filemón, cuando ya lea el nombre de Onésimo, ya su corazón está blando. Y así debemos hacer nosotros, querido hermano. A veces vamos a abogar por otra persona, pero antes de hablar de esa persona, debemos apelar al corazón de aquella hermana, de aquel hermano que tiene el rencor, para que el corazón se suavice, para que el corazón se ablande, y cuando le toquemos el tema de la persona con la cual está emproblemada, entonces ya esté serena, ya esté tranquila. Eso fue lo que hizo Pablo. Y entonces le dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y nota lo interesante, cómo empieza a hablarle, empieza a ablandarle el corazón, empieza a hablarle de las cosas bonitas, empieza a hablarle de las cosas positivas, empieza a hablarle de las cosas que pueden hacer que Filemón caiga en tierra, por así decirlo, y vuelva a suavizar su corazón. A veces los hermanos de la iglesia se colocan una barrera, colocan un prejuicio, colocan un obstáculo hacia las demás personas. Y es allí cuando cada uno de nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, de llegarle al corazón de esas personas y hacer que las relaciones se restauren. A veces debemos hacer ese mismo trabajo que estaba haciendo Pablo aquí. Vemos a un par de hermanos que están enemistados y con mucha mansedumbre, con mucha sabiduría, debemos ayudar a esa pareja de hermanos para que se restauren, para que se reconcilien, porque así no van a poder ir al cielo. Porque imagínate, si el Señor Jesús te va a llevar al cielo y tú estás enemistado con un hermano de tu iglesia, no lo pasas, como dicen por allí, lo mastico pero no lo paso. Si eso sucede en tu vida, entonces ¿cómo pretendes ir al cielo? Porque si irías al cielo así, imagínate que entonces en el cielo vayas a vivir al frente de esa persona, o más bien en la tierra nueva, vayas a vivir al frente de esa persona. Quiere decir que vas a estar enemistado por toda la eternidad con tu vecino. Eso no puede ser posible. Por eso es que aquí en la tierra debemos restaurar todas las relaciones. No importa con quién sea, no importa lo que haya hecho a tu vida, no importa lo que te haya dicho, no importa el daño, el mal que te haya hecho, tú debes amar a todas las personas por igual. Esa fue la lección que Cristo Jesús nos dejó en su palabra, con su manera de vivir, con su manera de hablar. Él nos enseñó: ejemplos os he dado, para que como yo hago, vosotros también hagáis. Y después de Pablo suavizar el corazón de Filemón, entonces le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Mira lo interesante, Pablo está tratando de reconciliar, de restaurar la relación rota que había entre Filemón y Onésimo. Y esto es lo que tú y yo debemos hacer, la obra que debemos hacer, querido hermano, como líderes de iglesia. Restaurar las relaciones que tengamos con alguien, pero también ayudar a que nuestros hermanos restauren sus relaciones para que puedan encontrar paz, gozo y felicidad en Cristo Jesús. Te lo envío de nuevo, dice Pablo, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por causa del Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuera forzado, sino voluntario. Quizás se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibas para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¡Qué maravilloso! Antes era esclavo tuyo, le dijo Pablo, pero ahora te lo devuelvo, no lo tomes como esclavo, sino como un amado. Antes no conocía a Cristo, ahora conoce a Cristo. Quiere decir que ahora te va a servir mejor, va a ser beneficioso para ti. Y ahora tú también debías enseñarle el mensaje de salvación a ese esclavo tuyo, pero ignoraste tu ministerio. Tal vez le está diciendo Pablo aquí a Filemón. Y ahora, como tú lo ignoraste, yo hice el trabajo y te lo devuelvo a ti. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, le dice Pablo.
Y entonces Filemón al parecer recibió, porque no se menciona más a Filemón, solamente sabemos de él lo que se menciona aquí, pero Pablo restaura esta relación, y es lo que tú y yo debemos hacer. Te he escrito, versículo 21 dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Amén. Qué maravilloso. Filemón recibe esta carta y al parecer la obedece, y Pablo entonces ahora cumple la misión que Dios le había encargado. No solamente predicar el evangelio, sino ayudar a la restauración de las relaciones entre los hermanos. Ese también es nuestro trabajo, querido amigo. Esa también es nuestra misión, querido hermano, restaurar las relaciones que hayan en la iglesia de Dios, de los líderes. A veces los líderes entran en choques, entran en discusiones, entran en peleas, hay orgullo de por medio. Nosotros como fieles de Dios debemos ayudar a que esas relaciones se restauren y que en la iglesia del Señor haya amor, haya unidad. Porque Hechos 4 dice que cuando en la iglesia de Dios hay unidad, hay amor, entonces con gran poder los evangelistas, los apóstoles, los discípulos pueden testificar de la resurrección, del amor y de la segunda venida de Cristo Jesús. Cuando la iglesia está unida y hay amor, entonces podremos predicar con poder y mucha gente buscará de Cristo Jesús porque ve amor en la iglesia. Este es el mensaje de Pablo a Filemón y es el mensaje de Dios para ti en este momento. Recibe el amor de Cristo y derrama ese amor a todas las personas con las cuales te relaciones para que la iglesia de Dios esté unida y llena de amor. Hazlo hoy y el Señor estará contigo. Que Dios te bendiga. ¡Feliz día!